La persecución de los apóstoles, hombres comunes pero transformados por el poder del Evangelio, que decidieron morir por su fe de una manera que desafía nuestra comprensión. Sus muertes no fueron solo finales trágicos, sino símbolos de un amor inquebrantable por Cristo y su misión. En este video, vamos a adentrarnos en las historias más estremecedoras de la persecución y martirio de los apóstoles, donde cada uno de ellos pagó el precio más alto por ser testigos del resucitado. Antes de comenzar, queremos invitarte a suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudas a seguir creando contenido que puede bendecir la vida de muchas personas. Comencemos. ¿Cómo empezó la persecución? Escuchemos la historia que la Biblia nos narra. Era una mañana cualquiera, pero para Pedro y Juan, ese día sería recordado para siempre. Caminaban juntos al templo, como solían hacerlo, cuando se encontraron con un hombre cojo desde su nacimiento, pidiendo limosna en la puerta del templo, llamada la Puerta Hermosa. El hombre extendió su mano, esperando recibir algo de dinero. Pero Pedro, mirándolo fijamente, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». No fue una simple palabra vacía. Fue un acto de fe, respaldado por el poder del Espíritu Santo. Al instante, los pies y los tobillos del hombre se fortalecieron, y saltó de su lugar, comenzó a caminar, a saltar, a alabar a Dios. La multitud que estaba cerca no podía creer lo que veía. El hombre, que había sido una carga para sí mismo y para su familia durante toda su vida, ahora caminaba y danzaba con alegría. La noticia del milagro se esparció rápidamente, y todos miraban con asombro a los discípulos. Pero el poder de este milagro no pasó desapercibido. Los líderes religiosos, los mismos que habían rechazado a Jesús, no podían permitir que esta nueva secta se expandiera con tanto poder. Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín, la corte máxima judía, para ser interrogados. Pero, incluso en la adversidad, Pedro no se dejó intimidar. Con valentía, declaró: «Si nos están interrogando hoy por el bien de un hombre que ha sido sanado, ¿quién les dice que hemos hecho esto por nuestro propio poder? No, es en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, pero Dios resucitó». Y ahí, frente a los mismos hombres que habían condenado a Jesús, Pedro les habló con una osadía que solo podía venir de Dios. A pesar de ser amenazados, él no guardó silencio. Más bien, les dijo con firmeza: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». No tenían miedo, porque sabían que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, y su misión era más grande que cualquier persecución. Los líderes del Sanedrín, al ver la valentía de los discípulos y la claridad de sus palabras, no sabían qué hacer. No podían negar el milagro, pero tampoco podían permitir que el movimiento creciera sin control. Así que, finalmente, lo soltaron, pero les advirtieron con amenazas: «No hablen más en el nombre de Jesús». Pero Pedro y Juan, lejos de callar, volvieron a reunirse con los demás creyentes y juntos oraron, pidiendo valentía para seguir proclamando el mensaje de Jesús, sin importar los riesgos. Y el Espíritu Santo respondió. El lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos de nuevo del poder de Dios. No hubo miedo, solo una determinación de seguir adelante, sin importar las amenazas que enfrentaran. La persecución no terminó allí. Los discípulos continuaron haciendo milagros, predicando y sanando en el nombre de Jesús. Pero la oposición creció. Los apóstoles fueron arrestados nuevamente. Pero esta vez, el ángel del Señor los liberó de la prisión en plena noche. No era un escape, sino un acto divino, una señal de que nada podría detener la obra que Dios había comenzado. La persecución, lejos de frenar el avance del Evangelio, lo aceleró. Los discípulos seguían predicando con valentía, sin miedo a lo que pudiera pasarles. Y, a pesar de las amenazas, no dejaron de anunciar el nombre de Jesús.
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, declararon firmemente, sabiendo que su lealtad estaba con el Rey de Reyes, no con los líderes terrenales. La iglesia seguía creciendo, pero con ese crecimiento venía también la oposición. Los discípulos se dieron cuenta de que necesitaban más manos para servir, para cuidar a los creyentes, para administrar las necesidades de la comunidad. Así que decidieron elegir a hombres llenos del Espíritu Santo, de buena reputación y sabiduría, para que se encargaran de las tareas diaconales. Entre ellos, uno destacó rápidamente: Esteban. Esteban no era solo un hombre de buen corazón, sino también un hombre lleno de fe del poder de Dios. Los milagros que hacía eran tan impresionantes como sus palabras. A pesar de ser un diácono, no se limitaba solo a servir en la mesa. Esteban también predicaba, y su predicación era poderosa. No se podía negar que algo especial estaba ocurriendo a través de él. Pero esa misma unción y poder que lo hacían destacar, también lo ponían en la mira de aquellos que querían callar la verdad. En un momento, Esteban comenzó a debatir con algunos miembros de la sinagoga de los libertos, aquellos que se sentían amenazados por el mensaje de Jesús. Ellos no podían resistir la sabiduría y el poder con que Esteban hablaba, por lo que lo acusaron falsamente de blasfemia y lo arrastraron ante el Sanedrín, el mismo tribunal que había juzgado a Jesús. Pero Esteban no se intimidó. Cuando lo interrogaron, en lugar de defenderse, comenzó a hablar, a contar la historia de Israel, desde Abraham hasta el mismo Jesús. Su discurso era como una flecha que atravesaba el corazón de sus oyentes. Les mostró cómo habían rechazado una y otra vez a los siervos de Dios, cómo se habían olvidado de la ley, y cómo, finalmente, ellos mismos habían matado al justo, al Mesías, a Jesús. Esteban no solo les hablaba del pasado, sino que les mostraba el presente. Ustedes son iguales a sus padres. Han rechazado al Espíritu Santo, han matado a Mesías, y ahora lo que están haciendo es resistir la verdad. Estas palabras eran como un golpe directo a sus corazones. El Sanedrín, al escuchar estas palabras, se enfureció, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, los miraba sin miedo. «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios», dijo, señalando que la gloria de Dios estaba con él. El Sanedrín, furioso, lo arrastró fuera de la ciudad y comenzó a apedrearlo. Esteban, mientras lo hacían, oró con una calma sobrehumana, pidiendo a Dios que no les imputara ese pecado, que los perdonara. Con su último aliento, dijo, «Señor, recibe mi espíritu», y murió. Así, Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia, el primer testigo que dio su vida por el nombre de Jesús. Pero su muerte no fue en vano. Al contrario, sembró una semilla que daría fruto en toda la región. Los seguidores de Jesús, aterrados por la persecución, comenzaron a dispersarse por todo Judea y Samaria. Aunque la iglesia fue perseguida, se expandió y el evangelio siguió extendiéndose más allá de Jerusalén. Entre los que estaban presentes en la muerte de Esteban estaba un joven llamado Saulo, un ferviente perseguidor de los cristianos. Él aprobó la muerte de Esteban, pero lo que no sabía era que esa misma semilla que él había ayudado a sembrar pronto lo alcanzaría. Saulo no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero pronto él mismo sería confrontado por la misma gracia que Esteban había proclamado. En cuanto a Saulo, quien después pasaría a ser conocido como Pablo, sabemos que fue un hombre clave en la expansión del Evangelio. Por ello, realizaremos un vídeo específico narrando su historia y cómo el Señor obró en su vida para la difusión del Evangelio. Continuemos. Esto fue lo que aconteció con los apóstoles, según lo registrado en la Biblia, dado a la recopilación de Lucas. La historia de los apóstoles, aunque relatada principalmente en los Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento, también se complementa con tradiciones cristianas y fuentes históricas que, aunque no están registradas en la Biblia, han sido transmitidas a lo largo de los siglos por los primeros padres de la Iglesia y otros historiadores cristianos.
Conozcamos algunas referencias históricas que se tienen sobre las persecuciones de cada uno de los discípulos. Queremos aclarar que estos datos no están descritos en la Biblia. Sin embargo, son una muestra más del movimiento cristiano, surgido a raíz de la predicación de los discípulos y evidencia de su labor evangelístico. Veamos entonces qué dicen las tradiciones en torno a la muerte de los discípulos. Pedro, Simón, llamado Pedro por Jesús, tras ser restaurado por el resucitado Señor junto al mar de Galilea, se convirtió en predicador valiente durante Pentecostés, sanó enfermos y enfrentó al Sanedrín. Fue uno de los pilares de la iglesia primitiva. Según la tradición, fue martirizado en Roma, bajo Nerón alrededor del año 64 después de Cristo, crucificado cabeza abajo por decisión propia al no considerarse digno de morir como su maestro, dejando un legado de liderazgo, redención y fidelidad. Andrés, hermano de Pedro, conocido por su disposición a llevar a otros a Cristo, como al muchacho con los panes y peces, predicó el Evangelio en regiones como Estitia, Asia Menor y Grecia, y según la tradición fue arrestado en Patras por proclamar a Jesús, condenado a morir en una cruz en forma de X, donde permaneció colgado durante 2 días animando a los que se le acercaban a seguir a Cristo, muriendo como ejemplo de fe silenciosa, fervor misionero y entrega perseverante hasta el final. Santiago, hijo de Zebedeo, llamado junto a su hermano Juan mientras pescaban, fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, un apóstol fiel, convirtiéndose en el primer mártir entre los 12, al ser ejecutado por orden del rey Herodes Agripa y hacia el año 44 después de Cristo, probablemente decapitado en Jerusalén. Su muerte marcó la iglesia primitiva como recordatorio del costo real del discipulado y del valor del compromiso absoluto con Cristo. Juan, hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, conocido como el discípulo amado por su cercanía con Jesús. Después de la resurrección, Juan continuó predicando, escribiendo el Evangelio de Juan, las cartas y el Apocalipsis. A pesar de ser perseguido, fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, y murió de anciano en Efeso alrededor del 100 después de Cristo, siendo el único de los apóstoles que no murió como mártir, dejando un legado de amor, perseverancia y testimonio fiel de la divinidad de Cristo. Felipe, originario de Betsaida, como Pedro y Andrés, Felipe fue llamado por Jesús y mostró una disposición inmediata para seguirle. Felipe presentó a Natanael, Bartolomé, a Jesús y fue un ferviente predicador en Asia Menor, especialmente en Frigia y Siria, donde se dice que fue martirizado, probablemente crucificado o lapidado por su fe. Su vida refleja la fe constante en la misión de Cristo y la perseverancia en la predicación del Evangelio a pesar de los desafíos. Bartolomé, Natanael reconocido por su integridad y honestidad, como Jesús mismo lo indicó al referirse como un hebreo en quien no hay engaño. Bartolomé fue llamado a seguir a Cristo y se dedicó con fervor a llevar el Evangelio a regiones remotas como India, Armenia y Mesopotamia. Según las tradiciones antiguas, sufrió un martirio brutal. Fue desollado vivo y luego decapitado por negarse a renunciar a su fe en Cristo. Su sacrificio y valentía lo convierten en un modelo de dedicación radical y testimonio incansable hasta la muerte. Tomás es conocido por sus dudas, pero también por su profunda lealtad y valentía. Fue el discípulo que, al no creer en la resurrección de Jesús hasta ver las heridas de su maestro, exclamó «Señor mío y Dios mío» al ver a Cristo resucitado, lo que refleja su completa conversión a la fe. Según la tradición, Tomás llevó el Evangelio a India, donde fundó comunidades cristianas y fue martirizado, siendo atravesado por una lanza mientras oraba, lo que demuestra su transformación de la duda a la fidelidad inquebrantable en la misión de Cristo hasta su muerte. Mateo, también conocido como Leví. Mateo fue uno de los evangelistas, escribiendo su evangelio principalmente dirigido a los judíos, destacando las enseñanzas de Jesús y su cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Se dice que predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía, y fue martirizado,
Aunque las circunstancias exactas de su muerte varían entre las tradiciones, algunas de las cuales lo describen como apuñalado o crucificado. Mateo refleja el poder de la gracia divina para transformar vidas y el compromiso total con la misión de Jesús. Santiago, hijo de Alfeo. Poco se sabe de él en los Evangelios, pero es descrito como uno de los apóstoles que permaneció fiel a Cristo. Se le asocia con la predicación en las regiones de Judea y, según algunas tradiciones, en Persia, donde fue martirizado. Las fuentes históricas lo presentan como alguien de carácter tranquilo pero comprometido, que sirvió de puente entre los primeros seguidores judíos de Jesús y los gentiles, trabajando incansablemente por la expansión del Evangelio. Su martirio, aunque no tan documentado como otros apóstoles, demuestra el costo del discipulado y la lealtad inquebrantable. Tadeo, Judas, hijo de Jacobo, también conocido como Lebeo, es a menudo confundido con Judas Iscariote, pero Tadeo fue otro de los discípulos más fieles y dedicados. Según la tradición, predicó el Evangelio en lugares como Siria, Mesopotamia y Persia, y fue martirizado allí. Aunque las circunstancias exactas de su muerte son inciertas, algunas fuentes dicen que fue golpeado hasta morir. Su vida refleja un discípulo que, aunque menos mencionado que otros, desempeñó un papel esencial en la propagación del cristianismo con valentía y dedicación. Simón el Celote. Simón, apodado el Celote para diferenciarlo de Simón Pedro. Su inclusión entre los 12 discípulos muestra cómo Jesús transformó a aquellos que venían de diferentes ideologías y antecedentes. Aunque no se sabe mucho acerca de su vida después de seguir a Jesús, la tradición lo ubica predicando en Egipto y Persia, donde fue martirizado, posiblemente siendo crucificado o aserrado en dos, dependiendo de las fuentes. Su vida refleja la poderosa capacidad de Jesús para cambiar los corazones y usar a personas con pasados tan radicales para llevar su mensaje de amor, paz y reconciliación. Matías, elegido por los apóstoles para reemplazar a Judas Iscariote tras su traición y muerte. Después de ser seleccionado, Matías continuó predicando el Evangelio en varias regiones, probablemente en lugares como Judea, Asia Menor o incluso el norte de África, aunque las fuentes varían en los detalles de su ministerio. La tradición sostiene que fue martirizado, algunos dicen que fue lapidado y luego decapitado, aunque los detalles de su muerte también son inciertos. Matías es un testimonio de la elección divina, que no siempre se basa en el protagonismo, sino en la fidelidad constante y el compromiso con la misión de Cristo. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a suscribirte al canal y a compartirlo con quien lo necesite. Aquí puedes encontrar algunas opciones que podrían interesarte. Esperamos sea de bendición para tu vida.